Nos van a acompañar hoy tres ponentes, excelentes profesionales, dos médicos oncólogos y el jefe de servicio de farmacia del Hospital La Fe, que nos van a hablar de temas entroncados con la inmunoterapia en tres áreas importantes relacionadas con esta terapia. Son el doctor Berrocal, que es del Servicio de Oncología del Hospital General de Valencia, donde es jefe de sección, además de profesor asociado, un experto, podríamos decir, mundial, porque es conocido en melanoma e inmunoterapia, el doctor Gardé, que es oncólogo adjunto del Arnau de Vilanova y con experiencia también en tratamiento de cáncer de pulmón, y por último el doctor Poveda, que nos va a hablar sobre innovación y sostenibilidad en este tipo de terapia. Sin más, voy a dar una pequeña entrada, porque el tiempo es muy ajustado, sobre lo que es la inmunoterapia. La inmunoterapia en cáncer es una nueva línea. En la anterior ponencia se han comentado áreas que están muy ceñidas al tema de inmunoterapia y es una nueva línea, como digo, que consiste, a fin de cuentas, en estimular las defensas naturales del organismo para combatir las células cancerosas, actuando de una forma de detener o retrasar el crecimiento de las células cancerosas o la diseminación, estimulando para ello el sistema inmuno. Desde el punto de vista histórico, pues el cáncer ha pasado por diferentes etapas, desde que en el año 1846 hubo ya un desarrollo importante de la cirugía, luego la introducción de la terapia a través de la radiación, que Madame Curie fue realmente importante lo que desarrolló, la quimioterapia que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, luego las terapias focalizadas y por último la inmunooncología, que es la etapa en la que estamos ahora. En esta historia de la inmunoterapia, pues podemos ver que la primera inmunoterapia documentada en cáncer pues fue Virchow, que describió infiltrados inmunes en tumores. Coley también observó que inyecciones de productos bacterianos podían estimular la inmunidad y está todavía en vigor estas prácticas. Luego pues, ha habido, por ejemplo, la aplicación de la BCG en cáncer de vejiga con el tema de la inmunidad. Y luego, por otro lado, pues han salido diferentes grupos de terapia que todos conocemos, antiinterleuquinas, interferones, etcétera, hasta la última etapa que se puede ver de ipilimumab, que da lugar a esta inmunoterapia. Los tipos de actuación básicamente son cuatro grandes áreas en inmunoterapia. Lo primero es a través de anticuerpos monoclonales, como es el caso del nivolumab. En segundo lugar, por inmunoterapias inespecíficas, virus oncolíticos, que se ha hablado hace un rato de ellos, terapias de células T y, por último, las vacunas de cáncer. ¿Y qué es lo que aporta la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer? Pues es una nueva familia de mecanismos de acción que cambian el paradigma del tratamiento, porque en vez de dirigirse al tumor, lo que hace es dirigirse a potenciar o estimular los recursos del sistema inmunitario del paciente. Y esto es importante porque tiene una mayor supervivencia a largo plazo con una disminución de la toxicidad a la que estamos acostumbrados a ver en el manejo de estos fármacos anteriores, sobre todo los químicos. La eficacia, además, se puede mantener en el tiempo porque existe también una memoria inmunológica. Sin más, vamos a dar la palabra a nuestro primer ponente, que es el doctor Berrocal, que nos va a hablar de melanoma y inmunoterapia. Bueno, buenos días a todos. Quería empezar agradeciendo a la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria la invitación a participar en este simposio y a Bristol Myers. Como han comentado, yo llevo 25 años dedicándome al melanoma, prácticamente desde que llegué al Hospital General, y desgraciadamente pues la mayor parte de mi experiencia profesional ha sido basada en la quimioterapia y habiendo visto fallecer a muchísimos pacientes con melanoma. Uy, no sé lo que he hecho. A ver, ¿cómo se cambia? Vale.
El melanoma es una enfermedad que no es excesivamente frecuente. Estamos hablando de una enfermedad que representa solo el 2,5% de los cánceres y un 2% de los fallecimientos anuales por cáncer. Sin embargo, cuando nos fijamos en la piel, aunque es un tumor que representa solo un 4% de los cánceres de la piel, el cáncer más frecuente es el carcinoma vasocelular, representa cerca del 80% de las muertes por cáncer de piel, lo cual nos da una idea de la agresividad que tiene esta enfermedad. En España, en el 97, porque los datos que tenemos son de registros de mortalidad y tenemos datos bastante poco actualizados, era la 16ª causa de muerte en el hombre y la 19ª causa de muerte en las mujeres. Y en la Comunidad Valenciana tenemos aproximadamente un centenar de casos metastásicos al año, es decir, no es una enfermedad que sea muy frecuente porque estamos viendo pues, alrededor de 100 pacientes al año en Valencia. Hasta el año 2010 no habíamos tenido ningún tratamiento que hubiera sido eficaz en esta población y hasta el año 2010 estos pacientes tenían una expectativa de vida de alrededor de 6 meses desde el momento que los veíamos en la consulta, y aunque había pacientes que podían tener una evolución favorable, solo había un 5% de pacientes que estuvieran vivos a los 5 años cuando tenían enfermedad metastásica. Como agravante tenemos que nuestros hábitos de exposición solar han cambiado y es una enfermedad que está duplicando su incidencia aproximadamente cada 10 a 20 años y por ello se considera un problema muy prevalente y muy importante de salud. En el melanoma, afortunadamente, como hemos dicho, hemos avanzado en poquito tiempo. Tenemos aquí las curvas de supervivencia con quimioterapia. Eran las curvas en negra, supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Y en estos 5 años que llevamos de evolución de nuevos tratamientos, vemos que las curvas de supervivencia libre de progresión y las curvas de supervivencia se han incrementado de una forma espectacular. Y esto ha ocurrido en gran parte por fármacos de inmunoterapia, que son 3 de los 5 avances que aparecen reflejados en la diapositiva. Podemos plantearnos qué pacientes de melanoma son los que necesitan tratamiento y tenemos 2 grandes grupos. Tenemos los pacientes con melanoma en estadio avanzado, son pacientes que tienen estadios 3, es decir, pacientes que se pueden operar pero tienen un riesgo de recaída. De hecho, las recaídas ocurren en el estadio 3 en un 50 a un 80% de los pacientes y la tasa de supervivencia a 5 años puede ser tan baja como de un 25% para los estadios 3 más avanzados. En el melanoma metastásico es obvio que necesitamos hacer un tratamiento médico y no había, como ya he comentado, ningún tratamiento que hubiera mejorado la supervivencia, que se estimaba en 6 meses. Si vemos cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos para el estadio 3, hasta ahora teníamos un único fármaco aprobado, es el interferón, y lo utilizábamos en pacientes que tenían melanomas en estadio 3 porque como podemos ver en esta diapositiva, la supervivencia de los pacientes va cayendo conforme avanza el estadio. Y algunos pacientes, como los que tienen estadio 3C, pueden tener supervivencias tan malas como la enfermedad metastásica. El tratamiento, como decía, estándar para estos pacientes se publicó en el año 96, es un tratamiento que tiene más de 20 años de uso, es el interferón, lo tenemos aprobado para uso en estos pacientes en España y la aprobación se hizo porque había un incremento de supervivencia global de los pacientes y de supervivencia libre de progresión respecto al brazo de observación, aunque desgraciadamente con un seguimiento mucho más prolongado de estas curvas del estudio de Kirkwood veíamos que este beneficio se perdía a partir de los 10 años. Además, el beneficio es pequeñito, parece que solo se benefician un 7% de los pacientes, por lo que nos hacen falta nuevos tratamientos para este contexto adyuvante, si tenemos en cuenta que hasta un 80% de los pacientes pueden recaer. Tenemos fármacos que han demostrado utilidad en esta situación y uno de ellos ha sido el ipilimumab. Como sabéis, en el Congreso Europeo se presentó los estudios de un tratamiento con ipilimumab a dosis de 10 miligramos por kilo, no la autorizada en España ni en Europa, frente a placebo y al final me aclararé con el mando.
Este estudio fue positivo tanto en términos de supervivencia libre de progresión como en términos de supervivencia global, arrojando un beneficio importante en la supervivencia libre de progresión y de supervivencia global para los pacientes que recibían el tratamiento de forma adyuvante. Este tratamiento, a lo mejor no estáis acostumbrados a ver las curvas de adyuvancia, pero es un beneficio superior al que, por ejemplo, obtenemos con una adyuvancia de las habituales que estamos haciendo en el cáncer de mama. Es un beneficio muy importante. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos teniendo con este esquema una toxicidad importante. Un 50% de los pacientes tienen toxicidad y siendo un tratamiento que está previsto para hacer en 3 años, solo un 30% de los pacientes son capaces de completar el primer año de tratamiento. Aparte de eso, este tratamiento tiene un coste económico importante porque utiliza las dosis elevadas de ipilimumab y se administra durante 3 años y es un esquema que se acaba de publicar su eficacia, pero no tenemos todavía aprobación para su uso. Hay otros esquemas en adyuvancia, quizás más coherentes que este, todavía no tenemos los resultados, pero el grupo americano, el grupo de la ECOG, lo que hizo fue randomizar pacientes a recibir altas dosis de ipilimumab, como en el esquema europeo, interferón a dosis altas con el esquema de Kirkwood o el interferón con la dosis de 3 miligramos, el ipilimumab con la dosis de 3 miligramos por kilo por 4 dosis, que es la forma que posiblemente tenga más sentido de administrar. Resultados de este estudio todavía están pendientes. Este estudio está cerrado, ya solo está en seguimiento, con lo cual tendremos en breve. Pero además tenemos más inmunoterapias en estudio en los pacientes con melanoma en situación adyuvante y se hizo un estudio en el que participó la Comunidad Valenciana, el Checkmate 238, que randomizaba pacientes a recibir ipilimumab o nivolumab. Tenemos el estudio Keynote 54, en que los pacientes con estadios de alto riesgo recibían pembrolizumab como adyuvancia, o el estudio americano del SWOG 1404 que randomizaba pacientes a recibir pembrolizumab o ipilimumab. En cualquier caso, tenemos resultados positivos de ipilimumab a las dosis más elevadas y es de esperar que la mayor parte de estos estudios sean positivos y las nuevas inmunoterapias desplacen al interferón en el tratamiento adyuvante de estos pacientes. Hay un tipo especial de enfermedad localmente avanzada, de estadio 3, que es lo que nosotros llamamos satelitosis y metástasis en tránsito. Satelitosis son lesiones que aparecen alrededor de la cicatriz del melanoma, o metástasis en tránsito cuando nos aparecen múltiples nódulos de esta enfermedad cutánea a lo largo de los drenajes linfáticos hacia el camino del ganglio y vemos toda la diseminación por la piel camino del ganglio. Esta enfermedad tiene unas características especiales. El paciente solo tiene enfermedad en la piel, no tiene una enfermedad visceral y esta ha sido la población en la que se ha destinado un tratamiento que, por lo que he oído, ya habéis comentado, que son los virus oncolíticos. Este es el estudio de Optin. El diseño del estudio Optin cogía pacientes con estadio 3B y 4. Los 3B son los de la diapositiva anterior y recibían el T-VEC, el virus oncolítico, o recibían GM-CSF como brazo de control, porque como os habrán explicado, pues T-VEC produce GM-CSF porque lleva el gen insertado para producirlo y se consideró que era el control adecuado. Este tratamiento ha demostrado eficacia y ha demostrado eficacia precisamente en la población que tiene la enfermedad fundamentalmente cutánea, no tiene beneficio en los pacientes con enfermedad visceral. M1B es cuando hay metástasis pulmonares y M1C cuando hay metástasis más allá de las pulmonares, óseas, hepáticas, etc. Y los pacientes que tenían enfermedad M1A, es decir, los pacientes que tienen enfermedad cutánea son los que se benefician. Por otra parte, se beneficiaban los pacientes que recibían este tratamiento como primera intención, no los pacientes que utilizaban este tratamiento con rescate. La aprobación que tenemos en Europa es de pacientes con enfermedad cutánea, estadios 3, BC y 4A, y en primera línea de tratamiento, que son los que se benefician. Aquí tenéis una diapositiva de un paciente que participó en un ensayo clínico en el Hospital General. Este paciente tenía múltiples lesiones cutáneas, se le inyectaban 5 de estas lesiones y podéis ver que a los 13 meses de inyecciones el paciente presentaba una desaparición de su melanoma y una respuesta extraordinaria.
destacar de este tratamiento el tiempo que tardamos en conseguir la respuesta. Es un tratamiento que es tedioso porque nos obliga a las inyecciones continuadas y aquí estos 10 meses todavía continuábamos inyectando al paciente cada 15 días para poder tener este resultado final. Si pasamos ya a lo que es el melanoma metastásico, dejamos los estadios localmente avanzados. El primer fármaco que tuvimos para melanoma metastásico fue ipilimumab. Ipilimumab nos cambió el concepto de lo que es el tratamiento de los pacientes con melanoma y lo hizo por dos cosas. Fue el primer fármaco que demostró que se podía aumentar la supervivencia de los pacientes con melanoma en un estudio randomizado. Nunca había habido un estudio randomizado que hubiera demostrado impacto en la supervivencia hasta ipilimumab. Y luego otra cosa que llamó la atención de ipilimumab es que los pacientes se estabilizaban y las curvas cogían una cola que ahora consideramos característica de la inmunoterapia. Si recordáis la presentación, estábamos diciendo que a los 5 años con el tratamiento con quimioterapia nos quedaban vivos un 5% de los enfermos, es decir, estaríamos por aquí. Ipilimumab nos dejaba un 21% de pacientes vivos a esos 5 años, que nos puede parecer poco significativo, pero nosotros, cuando lo comparábamos con un 5% de pacientes vivos, era un avance muy significativo en el tratamiento de esta enfermedad. La dosis que se aprobó en España es la dosis de 3 miligramos, es la que se aprobó en Europa porque teníamos dos estudios, uno de segunda línea con 3 y uno de primera línea con 10. La EMA dio una aprobación y encargó a Bristol que hiciera este estudio, el 169, en el que tenía que enfrentar las dos dosis de ipilimumab, la dosis de 10 con la dosis de 3. Este verano, en septiembre, en el Congreso Europeo, conocimos los resultados de este estudio y este estudio lo que nos dice es que la dosis de 10 es superior a la de 3. Los pacientes tienen una supervivencia global de un 31% a los 3 años frente a un 23% a los 3 años. Esto estará pendiente de decisión de la Agencia Europea. Este estudio se lo encargó la Agencia Europea y tendrá que opinar sobre qué dosis vamos a tener que utilizar en el futuro de ipilimumab, si la dosis de 3 o la dosis de 10. El único problema que tenemos es que la dosis de 10, obviamente, es más tóxica. Los pacientes tienen mayor incidencia de efectos adversos, un 34% frente a un 19% de efectos adversos graves, pero son efectos adversos que con experiencia y con familiaridad son fáciles de manejar. Si seguimos avanzando, la siguiente molécula que tuvimos fueron los anticuerpos anti-PD1. Lógicamente se han probado en segunda línea y este es un estudio que a pacientes que ya se trataban con ipilimumab y fracasaban porque el beneficio a largo plazo lo teníamos en un 21% de pacientes, como hemos visto, se les intentaba rescatar con nivolumab o bien con la quimioterapia que pudiéramos ofrecer porque no teníamos otra cosa en ese momento. La tasa de respuestas es clarísimamente superior a favor del nivolumab, un 31% frente a un 10%, 3 veces más, y lo que no hemos encontrado es diferencias en la curva de supervivencia. Sí que hay diferencias en una curva de supervivencia que no he traído, que es la curva de supervivencia cuando los pacientes se censuraban a recibir un segundo tratamiento de inmunoterapia, porque el problema que tuvo este estudio es que esta población, que era la población que estaba recibiendo quimioterapia, en un porcentaje muy importante fue rescatado con producto comercial porque ya lo teníamos autorizado y era difícil que se pudieran encontrar diferencias de supervivencia. Sí que hay diferencias claras, ya lo digo, en la curva de que se censura al cambio anticuerpo anti-PD1. Tenemos otro estudio que nos viene a decir lo mismo. Este es el estudio KEYNOTE-002. Este es con pembrolizumab, que enfrentaba 2 dosis de pembrolizumab contra la quimioterapia a elección del investigador y las respuestas de nuevo eran favorables a pembrolizumab respecto a la quimioterapia, también aproximadamente 4 veces más. Y cuando veíamos la supervivencia libre de progresión, las curvas de pembrolizumab tenían unos resultados superiores a los de la quimioterapia. La supervivencia global, no sé si he traído la diapositiva, finalmente no fue diferente tampoco por el mismo motivo
que ocurrió en el caso del nivolumab. Aquí podemos ver los pacientes que no habían progresado al año de haber recibido un tratamiento de segunda línea, y para mí es muy llamativo que con quimioterapia el 8% continuaba sin progresar, mientras que cuando lo rescatábamos con nivolumab o con pembrolizumab teníamos más de una tercera parte de los pacientes sin progresar. Siendo útiles estos fármacos en segunda línea, pues nos teníamos que ir a por la primera, y en primera tenemos también dos estudios, uno con nivolumab, el estudio CheckMate 066, que comparaba Opdivo, el nivolumab, con la dacarbacina, la quimioterapia que teníamos como estándar de tratamiento del melanoma metastásico. Si las diferencias con ipilimumab y la quimioterapia eran importantes, cuando comparamos Opdivo con quimioterapia las diferencias son brutales. La separación de las curvas es impresionante y en la actualidad tenemos seguimiento a más largo plazo de los pacientes que reciben Opdivo y prácticamente tenemos un 40% de pacientes vivos a 3 años y ahí parece que se estabiliza la curva de supervivencia, con lo cual añadimos un 20% a lo que teníamos de ipilimumab y podemos decir que pacientes con melanoma metastásico que teníamos vivos un 5%, en la actualidad estamos teniendo un 40%, con lo cual esto es un avance muy significativo en el tratamiento de esta enfermedad. Nosotros participamos también en este ensayo, hemos participado en muchos de los que he comentado y quería comentar pues, un caso, una paciente de las que hemos incluido en este estudio. Era una mujer de 51 años, desgraciadamente una tercera parte de los pacientes con melanoma son menores de 50 años, es decir, es una población muy joven, son gente que todavía puede vivir muchos años e incluso ser productiva para la sociedad, que se diagnosticó de un melanoma de extensión superficial en la región de la espalda en el año 2013 y que en el mismo 2013 empezó a notar que le aparecían bultos por debajo de la piel, en el cuero cabelludo y que le dolía la cara. Le hicimos un TAC que nos demostraba que la paciente tenía metástasis pulmonares y múltiples nódulos en la región subcutánea, no tenía mutación de BRAF, tenía una LDH elevada, por lo cual pasaba a ser un estadio 4C, y le pudimos ofrecer, nos la remitieron a nuestro centro y le pudimos ofrecer participar en el ensayo este de registro de nivolumab versus quimioterapia. No sé si se ven las lesiones que tenía la enferma, estos son nódulos subcutáneos, aquí se ven nódulos debajo de la calota, aquí se ve el nodulito pulmonar, aquí se ve el nódulo hepático. La paciente recibió tratamiento con nivolumab y la última vez que la he visto ha sido esta mañana antes de venir aquí. Lleva más de 38... ¡Uy! ¿Cómo he hecho esto? Lleva más de 38 meses con su enfermedad estadio 4C. Las lesiones están prácticamente desaparecidas, aunque todavía mantiene lesiones. Y hemos discutido con la paciente la posibilidad de interrumpir. Estamos empezando a tener datos de que posiblemente nivolumab lo podamos interrumpir, pero la paciente no desea interrumpir porque en el protocolo del ensayo clínico no se autorizaría el tratamiento de nuevo con nivolumab y también tenemos dudas de que las autoridades sanitarias nos lo aprobaran. Entonces la paciente, ante la duda, prefiere continuar con el tratamiento. Tenemos resultados análogos con pembrolizumab. El estudio se llama, en este caso, Keynote 006 y comparaba dos dosis diferentes de pembrolizumab con el ipilimumab, que era el siguiente estándar de primera línea, porque cuando tuvimos los estudios de ipilimumab, lógicamente desplazaron a la quimioterapia. El estudio fue positivo, la supervivencia de los pacientes que reciben pembrolizumab es mejor que la de los que reciben ipilimumab. No voy a insistir más en este estudio porque esto llevó a que los anticuerpos anti-PD1 se posicionaran en primera línea de tratamiento de los pacientes con melanoma. Nos aparecía un siguiente problema: si tratábamos con anticuerpos anti-PD1 a los pacientes, ¿qué hacemos cuando recaen y progresan? Porque un 60% de los pacientes van a progresar. Tenemos muy poca información en estos pacientes. Tenemos algunos datos del CheckMate 066, del estudio de primera línea de nivolumab, en que a los pacientes que recaían y se rescataron con ipilimumab a criterio del investigador, pues podíamos ver que la mediana de supervivencia era de 9 meses y que había pacientes que se podían beneficiar del ipilimumab posterior,
o tenemos datos iguales del estudio Keynote 006, el de primera línea de pembrolizumab, en que los pacientes que progresaron, en 97 de ellos se administró ipilimumab y podíamos ver que había una tasa de respuesta similar a la que obtenemos con ipilimumab cuando lo utilizamos como primera línea y que esto tenía un beneficio en supervivencia para esos pacientes, con lo cual, aunque no son de estudios, podemos tener cierta garantía para utilizar ipilimumab después de haber recibido un tratamiento con nivolumab. ¿Y qué es lo siguiente? Pues lo siguiente ha sido mezclarlo todo. Y si teníamos buenos resultados con dos fármacos, pues vamos a darlos los dos juntos, ipilimumab y nivolumab. Y este es el estudio Checkmate 067, en el que se comparaba la combinación con las dos monoterapias. Este estudio estaba diseñado para demostrar que cualquiera de los esquemas de nivolumab era mejor que ipilimumab y no tenía poder estadístico ni capacidad de comparar estos dos brazos que llevaban nivolumab entre sí. Si vemos las respuestas, podemos ver que los pacientes que reciben combinación tienen una tasa de respuestas clarísimamente más alta que los que reciben monoterapia con nivolumab o con ipilimumab, aunque no hay diferencia estadísticamente significativa y solo hay esta evidencia numérica. Si vemos las curvas de supervivencia libre de progresión, vemos que las curvas de supervivencia libre de progresión aparecen significativas, están separadas, aunque, como he comentado, el estudio no estaba diseñado para comparar estas dos curvas y no hay poder estadístico para afirmarlo, aunque visualmente creo que todos somos capaces de verlos, pero lo que sí que se puede decir es que cualquiera de los dos tratamientos que lleva nivolumab, ya sea en monoterapia o en combinación, son claramente superiores al estándar previo, que era el ipilimumab, y por tanto ambos son tratamientos válidos de primera línea. Y esto es lo que veíamos en las curvas de supervivencia global que se acaban de presentar hace menos de un mes en el Congreso de la Asociación Americana de Investigación contra el Cáncer, en que veíamos que con el brazo de combinación teníamos un 64% de pacientes vivos a 2 años, un 60% con el brazo de nivolumab, que no parece que haya diferencias estadísticas entre estas curvas, aunque sí que somos capaces de apreciar que la de combinación va por arriba, pero en cualquier caso ambos son tratamientos válidos de primera línea y mejores que ipilimumab. Problema de esta combinación, pues asociar fármacos incrementa las toxicidades relevantes de grado 3-4 son todavía más altas, afectan hasta un 60% de los enfermos e incluso en centros experimentados, incluso en centros experimentados supone grandes problemas de manejo de enfermos. El MD Anderson de Houston comunicó este año su experiencia en el Congreso americano y prácticamente el 60% de los pacientes que reciben ipi-nivo tienen que ingresar al menos en algún momento por toxicidades graves. Nosotros hemos tenido algún ensayo en el que han ingresado del 60 al 100% de los pacientes por problemas de toxicidad, es decir, es un tratamiento extraordinariamente eficaz, pero complicado de manejar y que requiere de personal y de centros con experiencia para el manejo de la combinación. Afortunadamente nos vienen nuevas combinaciones y lo que están buscando en nuevas combinaciones es bajar la dosis de IPI para reducir la toxicidad. Hay estudios fase 1-2 con pembro-IPI a dosis bajas que reduce toxicidad. Bristol ha hecho lo mismo. Tenemos participado recientemente en el Checkmate 511 en el que hacíamos dos brazos, nivolumab a dosis convencional con IPI a dosis bajas o nivolumab a dosis bajas con IPI a dosis convencionales. El reclutamiento ha finalizado muy recientemente y todavía no tenemos resultados. Tenemos pembrolizumab con epacadostat, acabamos de terminar un fase 3, es otra combinación. Tenemos pembro con T-VEC, se va a abrir otro estudio en breve y parece que la combinación de inmunoterapias va a ser el futuro del tratamiento de los pacientes con melanoma. Como conclusión es decir que la inmunoterapia ha sido el primer tratamiento que modifica la historia natural y supervivencia del melanoma, que tenemos ya 5 fármacos aprobados de inmunoterapia y que nos vienen además combinaciones, porque son el futuro inmediato y de hecho ya tenemos una aprobada por la Agencia Europea, que es la combinación de IPI más nivo, que la selección del tratamiento cada vez es más compleja y debe realizarse en comités multidisciplinares. Todos los hospitales nos reunimos diferentes especialistas
para decidir cómo tratar a los pacientes. Yo pienso que el farmacéutico tiene un papel en estos comités multidisciplinares, ya que estoy entre farmacéuticos, y debería formar parte de ellos porque puede aportar información de los medicamentos, y por lo menos en mi centro no es habitual que el farmacéutico venga a los comités. No sé en los demás hospitales si los farmacéuticos asisten a los comités de tumores. La actividad investigadora en melanoma es muy importante en la Comunidad Valenciana. Todos los estudios que he puesto se han desarrollado, entre otros sitios, pues son multicéntricos, lógicamente, en la Comunidad Valenciana, y aquí tenemos una gran oportunidad para remitir pacientes, que también puede contribuir a que se beneficien ellos y tengan mejores posibilidades de supervivencia, y a contener el gasto, porque los pacientes que están en ensayo no gastan de los fondos públicos. Y eso es todo. Muchas gracias. A continuación, el doctor Gardé. Muchas gracias, buenos días, y muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar. A mí me corresponde revisar qué ha supuesto la llegada, la inmunoterapia en el cáncer de pulmón como avance en el tratamiento para nuestros pacientes. Y para hacer esta presentación la había dividido en 3 bloques. Un bloque un poco para revisar qué es lo que teníamos antes de la llegada de la inmunoterapia y qué es lo que le podíamos ofrecer a los pacientes previamente. Me lo voy a saltar, voy a decir 2 cositas, las que me parecen más interesantes porque no vamos muy bien de tiempo, y me gustaría centrarme en los 2 bloques finales. Cómo se ha posicionado, cómo se está posicionando la inmunoterapia en la actualidad y cuáles son los problemas o las discusiones que tenemos a la hora de manejar estos fármacos en la actualidad, y sobre todo qué es lo que se nos viene encima en un futuro prácticamente inminente con el desarrollo de estos fármacos y las nuevas combinaciones y cómo se van a trasladar estos fármacos a la primera línea de tratamiento. Como punto de partida, bueno, sabemos, esta es una diapositiva de SEOM en la que se resumen los principales hitos que han marcado el tratamiento del cáncer de pulmón a lo largo de los últimos 50 años. Aquí veis cómo la mediana de supervivencia entre los años 70 y 90 pasó de estar en 6,9 meses hasta 7,3 meses, un avance en 2 décadas de aproximadamente 14 días, lo que ya nos dice cómo de agresivo es esta enfermedad y lo difícil que es conseguir avances para su tratamiento. Esta diapositiva marca un antes y un después. Es un ensayo en el que se consolida la idea de que el tratamiento estándar debe ser un doblete de platino y no hay diferencias independientemente de qué es lo que asociemos al platino, un taxano, gencitabina, vinorelbina. Esto se publicó en el año 2002, sigue siendo el tratamiento estándar, un doblete de platino para muchos de nuestros pacientes, los pacientes con carcinoma epidermoide de pulmón avanzado. ¿Qué es lo que ofrece este tratamiento? Medianas de supervivencia de 9 meses, tasas de respuesta de en torno al 20%. Y esto es lo que tenemos todavía para muchos de los pacientes. También en el año 2000, por primera vez un fármaco, que es el docetaxel, demostró beneficio en supervivencia global en segunda línea de tratamiento, y me interesa sobre todo remarcar la mediana de supervivencia de 7 meses frente a los 6 meses que ofrecía el mejor tratamiento de soporte, aproximadamente un mes de beneficio en mediana de supervivencia en segunda línea, tasa de respuesta del 6%. Y para obtener ese beneficio marginal en segunda línea de tratamiento del cáncer de pulmón, exponíamos a los pacientes a toxicidades grado 3, grado 4, hematológicas prácticamente en el 100% de los casos, y toxicidades severas también grado 3, grado 4, no hematológicas, en una gran proporción de ellos. Es decir, son tratamientos muy tóxicos y tratamientos con un beneficio muy limitado. Bueno, sabéis que con el desarrollo de la biología molecular hay algunos subgrupos de pacientes, mutaciones de GFR, translocaciones de ALK, que ya tienen tratamientos diana, tratamientos dirigidos a esa diana, que son prácticamente, se podría decir, enfermedades diferentes. Esos pacientes tienen tratamientos distintos, pronósticos distintos, medianas de supervivencia que se disparan por encima de los 2 años, pero desgraciadamente son subgrupos muy pequeños, son menos del 10% de los pacientes que vemos en la consulta. Exclusivamente se ven en los pacientes con adenocarcinoma, donde representan el 15%, pero en el global de los pacientes, incluyendo los epidermoides, son muy poquitos los casos. Por tanto, no es eso lo que habitualmente podemos ofrecer a los pacientes. Y estas son las curvas de supervivencia en los pacientes con adenocarcinoma en primera línea, con las incorporaciones de pemetrexed y bevacizumab, y sobre todo la estrategia del mantenimiento, que llevó las medianas de supervivencia en estos pacientes a 14 meses y tasas de respuesta del 30%. Este es el estándar de tratamiento en primera línea hoy en día para los pacientes con adenocarcinoma pulmonar. Finalmente,
un nuevo avance en esta ocasión en segunda línea de tratamiento de los adenocarcinomas. Por primera vez una combinación docetaxel con nintedanib mejora los resultados del docetaxel en monoterapia, que como habíamos dicho era el estándar. La mediana de supervivencia en segunda línea es de 12 meses, que es la verdad que está muy bien, tasas de respuesta del 5%, y lo señalo para que luego pongamos en valor las cifras que vamos a ver más adelante. De nuevo, este estudio, cuando vemos el porcentaje de pacientes con toxicidad severa grado 3, grado 4, es más del 75% de los pacientes. Bueno, dicho esto, ¿dónde estamos? Llega la inmunoterapia y, parece que no se ve, la inmunoterapia. Aquí hay una célula tumoral y estos son los linfocitos que la van a reconocer, porque la inmunoterapia lo que consigue es que el linfocito T identifique la célula tumoral y la destruya. Y ese es el objetivo. Y para que eso ocurra tiene que darse toda una serie de pasos que van desde que la célula tumoral libera antígenos tumorales, que sean reconocidos por la célula presentadora de antígeno, que va al ganglio linfático, donde se lo presenta el linfocito T, que lo reconoce, prolifera, hace una expansión clonal, pasa al torrente sanguíneo, llega hasta la zona donde está el tumor, se extravasa, infiltra el tumor, identifica la célula tumoral y la destruye. Cuando eso ocurre, ha funcionado el tratamiento y es fantástico. Todos estos pasos están regulados por mecanismos activadores, mecanismos inhibidores, y lo que hacemos con la inmunoterapia es o bien potenciar los activadores, o en este caso, tanto ipilimumab como nivolumab, bloquear mecanismos inhibidores. Vaya, Alfonso, al final me has gafado. IPI actúa aquí, en la interacción entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T, potenciando esa interacción. Los inhibidores PD1 y PDL1 actúan aquí, favoreciendo la identificación de la célula tumoral por el linfocito T. Vale. Y en 2015 llega por primera vez un fármaco de inmunoterapia al cáncer de pulmón. Estas son las curvas de supervivencia global del estudio de nivolumab versus docetaxel en segunda línea de carcinoma escamoso. En cáncer de pulmón, una vez hecha esa diferencia entre epidermoide y no epidermoide, los estudios van por separado, y veis que es un estudio significativo, con una mediana de supervivencia que se va a los 9 meses frente a los 6 del docetaxel, y si veis, se reproduce en cáncer de pulmón algo parecido a lo que nos contaba el doctor Berrocal. Los pacientes vivos al cabo de un año son el 40%, vivos al cabo de 2 años están en torno al 20%, y se consigue ese plató por primera vez de largos supervivientes en cáncer de pulmón, que esto no se había visto. En cáncer de pulmón no había series de largos supervivientes cuando la enfermedad estaba avanzada, eran casos anecdóticos. Vale. Y quería fijarme en este mismo estudio en las gráficas de supervivencia libre de progresión. Porque si os fijáis en la gráfica tiene dos partes. Una primera parte en la que hay aproximadamente un 50% de pacientes que son refractarios a la inmunoterapia, progresan en los primeros 3 meses de tratamiento. Una segunda parte de la gráfica, y esto se repite en los estudios de inmunoterapia, que es donde se ven las diferencias. Aquí hay pacientes que se están beneficiando y son aproximadamente un 20%. Y es donde se ve la diferencia respecto a la quimioterapia. La idea es quién son estos y quién son estos, cómo los podemos seleccionar, ese es el objetivo. La tasa de respuesta de nivolumab en segunda línea de carcinoma escamoso era del 20%, cifras no vistas todavía, excepto con los tratamientos con diana molecular. Con tratamiento dirigido a diana molecular, frente al 9% de docetaxel. Y en este estudio quiero resaltar que la eficacia del fármaco no parece condicionada al nivel de expresión de PDL1, que es la diana del fármaco, en las células tumorales. Y digo esto porque, este es un caso de un paciente con un carcinoma epidermoide de pulmón. Este es el estudio basal, masa pulmonar, metástasis ósea con masa de partes blandas. El paciente lleva 1 año de tratamiento con nivolumab, ha hecho una respuesta prácticamente completa. Este es el último TAC, que es de abril, y desaparición de estas dos lesiones diana. El paciente está perfecto, haciendo una vida completamente normal y asintomático. Cuando vino aquí estaba con mucho dolor. Cuando vamos a los no escamosos, vemos algunas diferencias. Estas son las curvas de supervivencia del estudio de nivolumab, igual enfrentado a docetaxel en segunda línea, en la que vemos que también es un estudio positivo, aumenta la supervivencia global, aumenta la tasa de pacientes vivos al año y a los 2 años. Mediana de supervivencia en este caso de, si no me equivoco, 12 meses frente a los 9 meses de docetaxel. Y aquí sí que cuanto mayor es la expresión de PDL1 en las células tumorales, parece que mayor es el beneficio de recibir el fármaco. Estos datos se reproducen en los estudios de segunda línea de los nuevos fármacos de inmunoterapia que están llegando, pembrolizumab, otro inhibidor PD1, con medianas de supervivencia de en torno a entre 15 y 17 meses.
frente a los 8 meses de docetaxel, y cuando se miraba el nivel de expresión de PDL1, aquellos pacientes que tenían aquí una expresión por encima del 1% tenían una tasa de respuesta del 18%, clavada a la que habíamos visto antes, pero cuando se era más exigente y el nivel de expresión que era en más del 50% de las células, la tasa de respuesta es 30%, cifras que empiezan a ser ya muy escandalosas. Y atezolizumab igual, mediana de supervivencia de 14 meses frente a 8 meses, y de nuevo parece que hay mayor beneficio cuando aumenta la expresión de PDL1. Esta es la tabla de eficacia de nivolumab frente a docetaxel en segunda línea, en no escamosos, 20%, 19% de respuestas frente a 12%, pero lo más importante, la duración de las respuestas es muy superior. La mediana de duración de respuesta con nivolumab es de 17 meses frente a 5 meses cuando el paciente responde a quimioterapia. Es decir, los pacientes responden, hay más pacientes que responden, y cuando responden durante mucho más tiempo. Y además, con mucha menos toxicidad. Tabla de efectos adversos, grado 3, grado 4, 10% en el brazo de nivolumab, es una toxicidad muy manejable, frente a 54% de pacientes con el brazo de docetaxel. Los pacientes, la verdad, que lo toleran muy bien. La principal toxicidad es cuando aparecen fenómenos de autoinmunidad como colitis o neumonitis, que se resuelven con corticoide y que muchas veces nos obliga a parar el fármaco, pero por lo general los pacientes lo toleran muy bien. Y cuando vamos a la curva de supervivencia libre de progresión vemos lo mismo, pacientes que no responden. De hecho, aquí, si veis, durante la primera parte de la gráfica, la curva de docetaxel va por delante de la del nivolumab, y una segunda parte donde está el beneficio. Esos pacientes que responden o que no progresan y que se mantienen sin progresar durante mucho tiempo. Aproximadamente pues el 20% no han progresado al año, y muchos de estos a los 2 años siguen sin progresar. Bueno, como decíamos, ¿quiénes son estos y quiénes son esos? Se han hecho 2 aproximaciones básicamente. Buscar variables clínicas y patológicas para ver qué variables se asocian con mejor pronóstico en el tratamiento con inmunoterapia, y luego la búsqueda de biomarcadores. Rápidamente, la Agencia Europea de Medicamento comunicó este informe con un análisis multivariado sobre características clínicas asociadas a peor pronóstico en pacientes tratados con nivolumab, y vemos que en los pacientes que no expresan PDL1 negativo, el tener un peor estado general, el tener una enfermedad que progresó durante el tratamiento de primera línea y con un tiempo de control de enfermedad inferior a 3 meses desde el último tratamiento, son los pacientes que peor van, son los pacientes que no se benefician del tratamiento. Nosotros en la Comunidad Valenciana hicimos un estudio, lo presentamos en el último Congreso Mundial en Viena, en el que hicimos algo muy parecido, un análisis retrospectivo de los pacientes tratados en la comunidad, 175 pacientes, y encontramos que las variables asociadas a peor pronóstico eran PS2, una enfermedad rápidamente progresiva que había iniciado el tratamiento, la línea previa menos de 6 meses antes, y con mayor carga tumoral, más de 2 localizaciones metastásicas. Con esto hicimos un score. Los pacientes de peor pronóstico que cumplen estas 3 variables tienen una mediana de supervivencia tratados con nivolumab que no llega a 2 meses. Los pacientes de mejor pronóstico tienen una mediana de supervivencia que no se había alcanzado con un tiempo de seguimiento de 12 meses. Con eso podemos hacernos una idea de quién es el que se va a beneficiar, pero realmente los que más se benefician son los respondedores. En nuestra serie había un 13% de respondedores, y esta es la diferencia en supervivencia global, que esto es algo que se ha visto. Este es un paciente con un adenocarcinoma, metástasis retroperitoneales, que hace una respuesta completa que mantiene más de un año después de recibir nivolumab. Y este es un paciente con metástasis cerebrales múltiples en el momento de la progresión, que vino hemipléjico a la consulta, que tenía una afasia motora que no podía articular una palabra, y que en condiciones normales, en la época previa a la inmunoterapia, era un paciente que estaba en el final de la vida. Llevó corticoides y radioterapia, mejoró, pudimos darle nivolumab, y no sé si lo apreciáis, pero hace una respuesta completa radiológica de todas las metástasis cerebrales. 1 año y medio después sigue vivo, haciendo una vida completamente normal. Y cuando ves estas cosas es cuando ves que ha habido un cambio real en el tratamiento. Y luego, pasando a los biomarcadores, no tenemos ninguno que sea el mejor. Lo más aproximado que tenemos es la expresión de PDL1. Aquí tenéis un caso que no expresa PDL1, un caso que expresa PDL1 en más del 90% de las células, y luego pues hay situaciones intermedias. Cuanto mayor es la expresión de PDL1, mayor es la tasa de respuesta, hasta un 40% en pacientes con expresión mayor del 50% en el estudio de nivolumab. Si recordáis, en el de Pembro era del 30%, y a medida que baja el nivel de expresión, baja la tasa de respuesta. Pero me interesa resaltar que hasta en los pacientes que no expresan PDL1, 5 minutos, muy bien. En los pacientes que no expresan PDL1 hay respuestas, hasta un 9% de respuestas en pacientes sin expresión de PDL1. Y esa tasa de respuesta no es inferior a las tasas de respuesta históricas que teníamos con la quimioterapia de segunda línea.
Por tanto, uno de los debates que tenemos ahora mismo es ¿a quién hay que tratar? ¿Podemos no tratar a un paciente exclusivamente porque el PDL1 sea negativo? Y eso es lo que se está discutiendo. Probablemente ese sea el mejor marcador que tenemos, pero no es el marcador idóneo. Y más teniendo en cuenta que los pacientes sin expresión de PDL1, que en ninguna célula se objetiva la expresión de PDL1, cuando responden ese 8%, la calidad de la respuesta es idéntica a la respuesta que hacen los pacientes que sí que expresan, medianas de duración de respuesta de 17 y 18 meses. Es decir, que si responde va a responder igual de bien. Este es un caso también del hospital, que tampoco sé si se aprecia mucho. Es un paciente que cuando recayó en forma de una metástasis en la amígdala lingual y una mazacote ganglionar cervical, los dos biopsiados positivos para adenocarcinoma de pulmón. Llevó nivolumab y hace una respuesta casi completa en la lesión de la amígdala lingual y una progresión de enfermedad a nivel del mazacote ganglionar cervical. Es una respuesta disociada. ¿Por qué un paciente que tiene en teoría la misma enfermedad en dos localizaciones distintas responde de forma diferente? Analizamos la expresión de PDL1 y de la infiltración de linfocitos en cada una de las lesiones y eran idénticos, es decir, hay algo más que no estamos reconociendo y en eso es en donde se está investigando mucho, búsqueda de marcadores predictivos que sean más finos exclusivamente que la expresión de PDL1, que como digo es lo que tenemos ahora y probablemente lo que se va a imponer y lo que va a marcar gran parte de las decisiones, pero no es el ideal y probablemente hay mucha información que desconocemos y que puede cambiar esto. Y llegamos, yo creo, a una de las gráficas más importantes, porque como os decía, no había largos supervivientes en cáncer de pulmón, eran casos anecdóticos. Y aquí, por primera vez, y esto está comunicado muy recientemente, tenemos una curva con un tiempo de seguimiento de 5 años de pacientes tratados en el fase 1 con nivolumab en cáncer de pulmón avanzado, y quiero que os fijéis en este número, un 16% de pacientes vivos a los 5 años con cáncer de pulmón avanzado. Esto no lo conocíamos. Es verdad que va bajando la curva, pero aquí esto es algo que marca una diferencia espectacular con lo que teníamos hasta ahora. Eso ocurre en los pacientes con carcinoma escamoso, 16% de pacientes vivos a 5 años, y en no escamosos, creo que es un 15%, y aunque es mayor el porcentaje de pacientes vivos a 5 años, que es 40%, no se ve en pacientes con alta expresión de PDL1, también existen largos supervivientes en pacientes que no expresan PDL1. ¿Dónde vamos? Pues a las combinaciones y a estos tratamientos que están funcionando también en monoterapia en segunda línea en algunos pacientes, intentar trasladar este conocimiento y esta experiencia a primera línea. Y lo que se va a hacer, lo que se está buscando es buscar mecanismos que activen esos procesos biológicos que favorecen la identificación y el sistema inmunitario, y mecanismos que bloqueen los sistemas inhibitorios y combinarlos entre ellos, y este es el futuro, buscar combinaciones, bien con quimioterapia, que aumente la liberación de antígenos tumorales, bien con vacunas, que aumenten la presentación de antígenos tumorales por la célula plasmática, bien con combinaciones, como nos comentaba el doctor Berrocal, con anti-CTLA4, ipilimumab u otros, o anti-CD137 con inhibidores de PDL1 o PD1, dobles bloqueos, como veíamos de IPI-NIVO, utilizar antiangiogénicos para normalizar la vasculatura tumoral y favorecer el trasvase de linfocitos, y todas estas combinaciones se van a imponer y van a venir, y hay muchísimos estudios en marcha que nos van a dar información. De ellos he querido resaltar 2 estudios del último Congreso Europeo de ESMO que son muy importantes, creo yo. Uno es un fase 2 de quimioterapia estándar en primera línea, carbo-pemetrexed más menos pembrolizumab. Es un fase 2 randomizado y aumento de tasa de respuestas de la combinación de quimio y pembrolizumab frente a quimioterapia sola, de una forma estadísticamente significativa. Hay una sinergia, parece que hay una sinergia al combinar los dos fármacos, pero es que además ese aumento esa sinergia se ve más en los pacientes con alta expresión de PDL1, pero también en los pacientes que no expresan PDL1. Esto es un fase 2 y estos datos hay que validarlos en un estudio fase 3. El estudio es positivo para supervivencia libre de progresión, no para supervivencia global, aunque no estaba diseñado para eso. Y el estudio más importante, que esto es lo que sí que probablemente cambie por primera vez el tratamiento de primera línea en cáncer de pulmón avanzado, es el Keynote 024 de pembro en monoterapia versus quimioterapia estándar en la primera línea de cáncer de pulmón avanzado, pero exclusivamente para la población de pacientes con alta expresión de PDL1, más del 50%. Y decir que estos son el 30% de los pacientes
analizados, es decir, un 30% de los pacientes parece que pueden tener una alta expresión de PDL1, tasa de respuesta superior, pero sobre todo, por primera vez, un tratamiento que mejora la supervivencia global en primera línea frente a un doblete de platino y además en un 30% de los pacientes. Y, de nuevo, con unas toxicidades mucho menores. En azul, que no sé si se ve, es la toxicidad de la quimioterapia, en rojo la del pembrolizumab. Mejor perfil de toxicidad y mayor eficacia. Finalmente, un comentario también sobre la otra estrategia, la combinación del doble bloqueo y PIL-INIVO también se está estudiando en cáncer de pulmón y también con resultados muy prometedores. En pacientes con alta expresión vemos tasas de respuesta superiores al 90% en primera línea. Y ya hemos visto que los pacientes respondedores son esos pacientes que se pueden convertir en largos supervivientes. O sea que esto es espectacular y esto es muy prometedor. Lo malo de este esquema probablemente sea la toxicidad, que es lo que habrá que ajustar. Pero también en la población general hubo un beneficio y también en los pacientes sin expresión de PDL1. Esto es una diapositiva para agobiar un poco por todo lo que viene, todas las posibles combinaciones que están llegando. Todo esto va a llegar en los próximos años y vamos a ver cómo lo incorporamos y si podemos incorporarlo, que esa es otra. Y no solamente en cáncer de pulmón, linfoma de Hodgkin, carcinoma hepatocelular, carcinoma de ovario, carcinomas uroteliales, cáncer de microcítico de pulmón, cánceres colorectales con inestabilidad de microsatélites, cáncer gástrico, esofágico. Estos tratamientos están demostrando eficacia, no solo en pulmón, no solo en melanoma, en muchísimas, o prácticamente en la mayoría de los tipos de cáncer y seguramente van a acabar llegando, implantándose en los algoritmos de tratamiento en todos ellos. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, buenos días a todos. Desde luego también, en primer lugar, agradecer a Bristol la invitación y después de la intervención de los dos oncólogos, de Alfonso tanto como de Javier, en dos áreas tan comprometidas como el melanoma y el cáncer de pulmón, con los fármacos que han venido y que han señalado a través de los estudios, es claro que hay un cambio de paradigma muy importante, es claro también que estamos viviendo etapas diferentes, ¿no? Cuando comentaba Raúl esta mañana, hablaba del trending topic, ¿no? Y probablemente esta palabra de innovación y sostenibilidad siempre es trending topic, ¿no? La primera reflexión es que probablemente se habla de sostenibilidad y creo que la mayor parte de la gente también confunde, ¿no? Cuando se habla de que si el sistema sanitario va a ser sostenible, en una empresa se habla de que algo es sostenible si perdura en el tiempo. En el sistema sanitario será sostenible mientras pongamos dinero en él, que eso es en términos de porcentaje del PIB. Por tanto, la pregunta no es si es sostenible, la pregunta es si es solvente, que básicamente significa que los flujos que tenemos de capital son capaces de transformar las operaciones y de responder a las actividades financieras. Eso significa, cuando lo trasladamos no en una empresa, en el entorno sanitario, decir que el entorno sanitario tiene que ser solvente, es decir, si vamos a poder mantener las prestaciones en términos de calidad, de efectividad, de equidad, que estamos manteniendo hasta la fecha. Y esa es quizá la gran pregunta, no la sostenibilidad, que eso parece garantizado, sino si va a ser solvente. Es decir, si en los próximos años podremos mantener el mismo nivel de prestaciones para los pacientes. Bueno, ya comentaba que la sostenibilidad no es un término que tengamos que poner en duda, ¿no? Cuando se habla de si será sostenible o no. Será sostenible en la medida que sigamos aportando porcentaje del PIB para mantener el sistema sanitario. Si este PIB que tenemos es mucho o poco, es otra reflexión, pero en principio esto no es un debate. Lo que sí puede ser un debate de cara a la solvencia es cómo ha ido modificándose los sistemas sanitarios en porcentaje del PIB, ¿no? Y ya vemos que este incremento ha sido exponencial. Más la reflexión nos viene en términos de futuro cuando cogemos tres proyecciones del incremento del gasto sanitario en porcentaje del PIB por tres instituciones, la Comunidad Europea, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, y nos dicen que como máximo podremos incrementar en la Unión Europea entre 0,7 y 2,4 el porcentaje que le dediquemos al PIB
en España entre el 1 y el 2,6 y dependiendo de la OCDE el 2,3, 4,1. En definitiva, no parece mucho. Recientemente se ha enviado a Europa el informe no de sostenibilidad, sino de equilibrio presupuestario que tiene que presentar España, y lo que dice es que podremos incrementar o dedicarle más a sanidad solo el 0,5% más del PIB. Eso significa aproximadamente unos 5.800 millones por década, eso significa 580 millones cada año. La pregunta es, ¿podremos mantener en términos de solvencia incrementando el presupuesto sanitario para todas las partidas, no solo para medicamentos, sino para todas las partidas en general, con 580 millones más todos los años? ¿Será suficiente? Bueno, ahí hay reflexiones que hay que hacer que ahora veremos también, ¿no? Bueno, la buena noticia, como sabéis, es que somos eficientes. La buena noticia también es que no necesitamos ser eficientes en el entorno sanitario para vivir más. Podemos apostar por otras, desde factores socioeconómicos, calidad ambiental, conductas de salud, que también aportan, desde luego, resultados de salud. Lo que sí parece claro en los entornos donde nos movemos es que el sistema es eficiente hasta que deja de ser eficiente y se convierte en profundamente ineficiente. Y esto no lo vemos en nuestro entorno, sino lo vemos también en el resto del entorno sanitario. Bueno, para ver la eficiencia o no, hay un informe del Banco de España, que es este informe determinista y no paramétrico, que viene a trabajar lo que es el gasto sanitario total por habitante, ¿no? Nosotros estamos en una posición, ya ves, en la posición 13, estamos más o menos en una posición intermedia. Es verdad que nos gustaría estar en la Champions League, pero estamos en esa posición. Lo importante de este estudio no es dónde estamos, sino que hace una separación de los componentes de este gasto, ¿no? Y me parece relevante porque habla de factores demográficos, habla de riqueza del país y otro factor que llama residual. Bueno, podríamos plantearnos que los factores demográficos van a ser los determinantes de este incremento del gasto, ¿no? Y lo vemos así en términos poblacionales, ¿no? Sabemos que la población al final de su vida va a gastar más, sabemos también que los países más ricos gastan más en términos del PIB, y lo que no sabíamos era el porcentaje que representaba este residual. El residual viene a significar los servicios que somos capaces de ofertar y el precio de esos servicios. Es decir, en el campo del medicamento, cuál es nuestra cartera de medicamentos disponible y cuál es el precio de los mismos. Así, en una primera aproximación hemos oído que es la demografía, básicamente, la que va a determinar esto. Pero cuando el Banco de España hace este análisis, se da cuenta que el incremento de la renta es lo que va a determinar este gasto sanitario, es decir, si somos más ricos podremos gastar más, pero el factor residual es el que va a determinar realmente que podamos gastar, o sea, cuál va a ser el volumen de gasto sanitario por habitante, el 44%. Quiere decir que si sumáis, estamos hablando del 96%, el factor demográfico no va a determinar el gasto por habitante que necesitemos en el futuro, lo va a determinar básicamente que seamos ricos o menos ricos y el factor residual. Como ser rico es una cosa que todos seguramente por las mañanas no lo planteamos, pero por la noche no parece que lo hayamos conseguido, parece que en el sistema sanitario tampoco va a ser fácil esto. Así que vámonos al factor residual, que es donde quizá podamos trabajar. Y para trabajar el factor residual, este cubo es determinante. ¿Qué población vamos a cubrir? Parece que hemos decidido cobertura universal, esto parece que no es duda. ¿Qué servicios vamos a cubrir y cuál va a ser el gasto de estos servicios? Cuando vemos realmente la proporción de fármacos que vienen en un futuro, es claro que la cantidad de productos que vamos a poder ofertar es muy elevada. Cuando además vemos los gastos que se producen en un área tan relevante como en la oncología en los últimos años, pues nos vemos que aproximadamente estamos hablando de 1.980, casi 2.000 millones, un incremento del 21%. Cuando hablaba de que cada año podemos incrementar 580 millones al entorno sanitario, es conveniente que recordemos dos cifras. El ministro Alonso señaló que nos gastaríamos para la hepatitis C 727 millones. A los 2 años llevamos 1.800 millones, es decir, hemos gastado 3 veces más de lo que se supone que en una década anualmente podíamos gastar. Bueno, es verdad que la hepatitis C parece que ya es un problema resuelto o no,
Pero también es verdad que no sabemos en el área de oncología y en otras áreas que van a venir, en otros campos terapéuticos, si será suficiente o no. Podemos poner los 580 millones que nos dicen en Europa en el mercado hospitalario de medicamentos, o a lo mejor hay que ponerlo en otros sitios, no sé, esto lo tendrán que decidir los políticos, pero esa es la proyección que hacen para que este sistema sea solvente, no otro. Bueno, y esto tiene que ver un poco con las reflexiones. Yo sé que las cifras siempre marean, ¿no? Pero hay como una dinámica de considerar que el gasto no es relevante casi en ninguna patología. Por ejemplo, estos datos del 2014, ¿no? Más de 1.600 millones de euros anuales en oncología. Claro, dicen, solo el 10% del gasto farmacéutico total. Bueno, porque evidentemente si hiciéramos solo el gasto farmacéutico hospitalario sería el 20%. Y el 2,7% del gasto sanitario. Bueno, es verdad. También es verdad que si lo hiciéramos no sobre el gasto sanitario, sino sobre el gasto total, pues sería menos porcentaje, ¿no? Bueno, yo no sé si esto es mucho o es poco, pero lo que sí es relevante es el volumen que vamos a poder aportar a cada uno de los campos, ¿no? Y el crecimiento de oncología, y lo señalaban bien, pues creo que va a ser determinante, no solo por el diagnóstico temprano, sino por los largos supervivientes, por tanto aumento de esperanza de vida, por tanto posibilidades de retratamiento y también por las farmacoterapias que están llegando, ¿no? Bueno, ¿esto es mucho o es poco? En un hospital como el Hospital La Fe, el año pasado en oncomatología estuvimos cerca de los 20 millones, un 14% del gasto sanitario, en inmunoterapia 1 de cada 3 euros ya. Bueno, ha cambiado, está cambiando y probablemente vaya a cambiar más. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, también es verdad que comparado con qué. Nosotros no gastamos más en medicamentos huérfanos y tampoco nos parece ni demasiado relevante ni poco relevante la inversión que hacemos para los resultados de salud. Bueno, lo que hay que replantearse es todo esto, ¿no? El medicamento huérfano, el medicamento oncológico, ¿vamos a ser capaces de meterlo en esos 580 millones de incremento anual? Pues lo tendremos que hacer, a mi juicio, bajo dos parábolas. O maximizamos los resultados de salud o minimizamos los costes. Maximizar los resultados de salud en oncología tiene, creo que variables, y mañana veremos la aportación que en la mesa del farmacéutico se pueden hacer, y yo creo que hay importantes áreas de mejora, ¿no? No solo en la aparición de fármacos, sino en la optimización de esos fármacos. Mejorar la adherencia, la individualización terapéutica, acuerdo de riesgo compartido, ¿no? No voy a hablar sobre la adherencia, que ya sabéis los costes que tiene, pero sí, este es un estudio, una revisión que hicimos nosotros sobre la adherencia en oncología. Bueno, las tasas de adherencia están entre el 60 y el 97%, dependiendo de los diferentes métodos, y más o menos con una media de un 79-80%, ¿no? Bueno, por tanto, hay un porcentaje de casi un 20% de área de mejora en mejora de los resultados con la misma inversión. En la individualización terapéutica yo creo que estamos más allá de los biomarcadores, más allá de todas las plataformas que se han generado. Creo que la aportación que podemos hacer es muy clara en términos de farmacogenética, ¿no? Pero también en este movimiento hacia la terapia individualizada no debemos olvidar el gran elemento fundamental que tenemos aquí, ¿no? La aparición de fármacos es interesante, pero la optimización desde el punto de vista farmacocinético aporta valoración, mejoras de resultados, y yo creo que la hemos tenido ciertamente abandonada. Afortunadamente, bueno, pues hay nuevas aproximaciones tecnológicas que nos van a aproximar a optimización de tratamientos. Probablemente tengamos que ver las cosas de forma diferente, ¿no? Y ya señalaba medir los resultados en salud. Bueno, nosotros no tenemos ni mucha experiencia ni poca, es lo que hemos podido hacer en el contexto donde nos estamos moviendo. Tenemos más experiencia en acuerdo de riesgo compartido en enfermedades raras y en otros tipos de enfermedades, en oncología no mucho. Esto no es un tema nuevo y, por tanto, en Europa ya es recurrente. Nosotros tenemos dos, en cáncer colorectal metastásico, pero probablemente por aquí sea uno de los caminos. Yo siempre le digo a la gerente que no se preocupe con los acuerdos de riesgo compartido, porque en realidad los hacemos para que sean de éxito compartido. O sea, que la industria está encantada de hacer acuerdos con nosotros, porque ella sabe que hacer el acuerdo es que el paciente y los resultados se homogeneen respecto al ensayo clínico. La otra pregunta, podemos hacer muchas cosas para aumentar la eficacia, podemos hacer algo para disminuir los costes, ¿no? Bueno, lo primero es la reflexión de qué estamos hablando, ¿no?
Este es un de British Medical Journal que decía: la supervivencia a 5 años en adultos con neoplasia sólida se ha incrementado del 49 al 68% en 40 años, ¿no? Y decía que la quimioterapia antineoplásica es responsable solo del 20% de este aumento de supervivencia. Por tanto, yo creo que también, a pesar de los avances, tenemos que ser extremadamente humildes, ¿no? Humildes para valorar esta innovación incremental, para ver qué beneficios están aportando, bueno, para ver estos umbrales que tendríamos que establecer, que nadie establece, de términos de eficacia, que está encima de la mesa desde hace muchos años y que no hemos conseguido realmente, como país, ser capaces de dotarnos de un instrumento que sea capaz de valorar esto de una forma objetiva. Bueno, otros ven el mismo problema. Al final, cuando están viendo esta burbuja desde el punto de vista de precios. Y es bueno también, ¿no?, saber que hay, cuando en las combinaciones, en los combos de inmunoterapia hay toxicidad que aumenta, ¿no? Pero también hay una toxicidad financiera que no deberíamos de olvidar, ¿no? Aquellos que no están en un sistema público, están en un sistema privado como en Estados Unidos, pues ya describen una toxicidad financiera en 4 grados, ¿no? Donde el último grado es que tienes que vender todo lo de tu casa. Tienes que vender tu casa, la granja de Ohio y donde tengas, para poder pagar los tratamientos. Bueno, esto a lo mejor no es relevante aquí, solo que la quiebra de cada uno de nosotros al final es la quiebra del Estado, ¿no? Así que tampoco sería de más que hiciéramos esta reflexión. ¿Debemos de pagar por la innovación? Claro que debemos de pagar, pero hay que medirla, ¿no? Y sabéis que hace no mucho tiempo nos salió un alto cargo que nos dijo que había inventado el innovómetro. No lo hemos visto todavía, pero estamos en ello. Yo creo que sería también muy relevante, ¿no?, que esta definición de la innovación la circunscribiéramos realmente a lo que es innovación, que es el concepto terapéutico, ¿no? Y aquí hemos visto verdadera innovación. Por tanto, yo creo que lo importante es dejar hueco para esta innovación que es disruptiva, esta innovación que está aportando supervivencia, ¿no?, y eliminar muchísima grasa que tiene el propio sistema. Bueno, esto lo voy a pasar porque ya no tenemos tiempo. Creo que hay movimientos ya en este sentido. La ESMO empieza a tener variables diferentes en términos de significación clínica, significación estadística, en función de que haya curación o no curación, y por tanto pequeños avances que están de alguna forma intentando posicionar este valor terapéutico de los fármacos, ¿no? La ASCO está también haciendo lo mismo, porque cuando uno, no he traído la valoración del coste por AVAC de los fármacos que estamos, porque lo que me parece relevante es la enorme variabilidad que existe en estos momentos en el coste por AVAC de lo que estamos pagando en el sistema público, ¿no? Así que, bueno, ¿cuál es el coste por AVAC que tendríamos que estar pagando en términos de coste-efectividad? Pues seguramente no está determinado, pero lo que sí está determinado es que la variabilidad de lo que estamos pagando en estos momentos creo que es difícilmente justificable, ¿no? Estamos pagando por cosas diferentes, por resultados iguales o no iguales, pero precios muy diferentes. Bueno, creo que hay una parte también, ¿no?, en esto que hemos visto de replanteamiento económico, de replanteamiento de inversión, y también algo que yo creo que todas las especialidades, incluida la farmacia, también tiene que hacer, que es desinversión en oncología, que son los movimientos que en estos momentos están, yo creo que funcionando, por lo menos empezando a avanzar desde Quebec, pues con los movimientos de no tratar o por lo menos parar. Bueno, hay guías de práctica clínica, claro que hay, pero creo que también tenemos de reflexión desde el punto de vista de la optimización si estas guías nos están guiando y también los conflictos de intereses que tienen. Y por último, en este elemento clave de dejar espacio y dejar contenido también para esta innovación, hay que hacer también una reflexión sobre la quimioterapia paliativa y los resultados que se están obteniendo. Bueno, bienvenidos pues a la realidad. Seguiremos siendo trending topic los próximos años porque no damos soluciones. Yo creo que la innovación y la sostenibilidad no puede estar en esta variable de ser enemigos y amigos. Habrá que trabajar conjuntamente, habrá que tener claro que es mejor racionalizar y racionar, y teniendo en cuenta que tenía un moderador que sé que le gusta esto mucho, me he ido al aspecto micro para hagamos una reflexión y pensemos de forma diferente, porque quizá cuanto más grande es el caos, más cerca está la solución. No se verá muy bien,
pero ahí esta señora se ha sentado encima del perro y está buscando el propio perro. Bueno, así que aprovechando que a Juan le gusta mucho todo el tema histórico, quizá recordar una batalla, ¿no? La batalla de Trafalgar, un desastre militar como de poca envergadura, ¿no? Porque tenemos probablemente los barcos más potentes, modernos y muchos, tenemos grandes hospitales, grandes sistemas sanitarios, grandes productos, pero quizá a lo mejor durante mucho tiempo hemos guillotinado a muchos oficiales, ¿no? Y en un entorno de tanto profesionalismo y de tanta inversión como el que estamos haciendo, hay que ver si no hemos guillotinado demasiado oficiales, me refiero a puestos de responsabilidad, ¿no? Y también hay que saber si no estamos metiendo demasiados marineros que nunca ejercieron o tuvieron la oportunidad de estar en el mar y que en cambio están tomando decisiones, ¿no? Yo creo que el aspecto macro y el aspecto meso no nos han resuelto los problemas. Ya veis que la fórmula francesa esta fue un desastre. Se perdieron 2 de los 18 barcos en Trafalgar. Después estaba la fórmula churruca, que esta es más propia, y la voy a leer. Hijos míos, en nombre de Dios, prometo la bienaventuranza al que muera cumpliendo con sus deberes. Si alguno faltase a ello, le haré fusilar inmediatamente, y si se escapase a mis miradas o de mis valientes oficiales que tengo el honor de mandar, su remordimiento le seguirán mientras arrastre el resto de sus días miserable y desgraciado. Y bueno, ¿esto por qué? Porque también somos un país especialmente predispuesto o estás con la innovación o estás en contra de la innovación, ¿no? Tampoco me parece que la fórmula churruca fue especialmente buena, perdimos 10 de los 15 barcos, 1000 muertos. Y después llegó Nelson, que parece que tenía una mejor estrategia y dijo algo tan sencillo, ¿no? Porque a veces le damos tantas vueltas a las cosas y algunos tienen esta clarividencia y dice: Inglaterra espera que cada hombre hará su deber. Bueno, ganó la batalla, solo 449 muertos. ¿Y todo esto por qué? Porque quizá todo lo que nos estamos moviendo no es en el término de la macro ni en el meso, ¿no? Sino la autonomía y responsabilidad que tendremos que tener todos los agentes para llevar este sistema al sistema de incorporación de la innovación, al sistema de sostenibilidad, que vuelvo a decir la palabra solvencia. Y muchas gracias. Muy bien, pues...